Entonces, estamos estudiando precisamente este libro de espejismo. El número 2 dice aquí, eh, por errónea interpretación, la idea, entidad vital o germen de vivente potencia es vista parcialmente distorsionada por lo inadecuado del equipo mental y frecuentemente queda inutilizada. Carece del mecanismo para la correcta comprensión y aunque el hombre se esfuerce al máximo y en cierta medida sea capaz de mantener su mente firme en la luz, lo que puede ofrecer a la idea es lo sumo algo muy pobre. Esto conduce a la ilusión por mala interpretación. La número 3, por correcta, por, correct, por incorrecta apropiación de las ideas. La falsa apropiación de una idea está basada en la facultad de dramatizar y en la tendencia de la personalidad hacia la autoafirmación del pequeño yo. Esto hace que el hombre se apropie de una idea, la formule y por lo tanto le dé indebida importancia porque la considera suya. Comienza a construir su vida alrededor de su idea y considera sus metas y objetivos como muy importantes, esperando que otros la reconozcan como de su propiedad. Olvida que las ideas no pertenecen a nadie, sino que viniendo del plano de la intuición son dádiva y posesión universales y no propiedad de una sola mente. Su vida como personalidad también se subordina a la idea que él tiene de una idea y su ideal de una idea. La idea llega a ser el agente dramático de su autoimpuesto propósito de vida, que lo empuja de un extremo a otro. Esto conduce a la ilusión por la indebida apropiación. La causa se debe a la sobreestimación de la personalidad y a la incorrecta impresión de las reacciones de la personalidad sobre la idea presentida y sobre quienes tratan de hacer contacto con la misma idea. La solución se funda en un firme intento para descentralizar la vida de la personalidad y centrarla en el alma. Quisiera aclarar un punto aquí. Las ideas muy raras veces llegan a la conciencia mundial y a la mente humana directamente desde niveles intuitivos. La etapa actual de desenvolvimiento humano no permite aún hacerlo. Solo pueden venir de los niveles intuitivos cuando existe un contacto con el alma altamente desarrollado, un potente control de la mente, una inteligencia entrenada, un cuerpo emocional purificado y un buen equipo glandular como consecuencia de los requisitos anteriores. Reflexionen sobre este concepto. La mayoría de las ideas de orden muy elevado son atenuadas e introducidas en la conciencia de un discípulo por un maestro, que las imparte por telepatía mental y como resultado de su sensibilidad a las ondas de la facultad psíquica, según las denomina la enseñanza tibetana. Las ideas son también percibidas por la interacción que existe entre discípulos. Con frecuencia, cuando se reúnen los discípulos, estimulando mutuamente las mentes y centralizando la atención enfocada, pueden hacer un contacto unido con el mundo de las ideas. De otra manera, sería imposible traer a la existencia conceptos más nuevos. Ciertas grandes ideas con las cuales se puede hacer contacto, forzándolas a corporificarse por medio de la entrenada atención de los discípulos,
prevalecen corrientes de energía en el plano mental. Dichas corrientes de energía mental, matizadas por una idea básica, son puestas allí por la jerarquía. Cuando se las descubre y se establece contacto con ellas, el neófito se siente inclinado a considerar su logro como algo personal, atribuyendo esta idea a su propia sabiduría y poder. Observarán la gran necesidad que existe de comprender correctamente aquello con lo cual se hace contacto, como si también su correcta interpretación. 4. Por errónea orientación de las ideas. Esto se debe a que todavía el discípulo no ve el panorama tal como es. Su horizonte es limitado y su visión miope. Una fracción o fragmento de alguna idea básica incide sobre su conciencia y la interpreta como correspondiendo a un campo de actividades que quizás no tienen ninguna relación dentro del mismo. Por lo tanto, comienza a trabajar con la idea y a diseminarla en lugares donde es totalmente inútil. Empieza a darle forma desde un ángulo completamente equivocado, corporificándola de tal manera que su utilidad es nula. Así, desde el primer momento de contacto, al discípulo lo envuelve la ilusión y mientras persista en ello, se fortalece la ilusión general. Esta es una de las formas de ilusión más comunes y uno de los primeros métodos con el cual se puede destruir el orgullo mental del discípulo. Esta ilusión es producida por la mala aplicación inicial y conduce al empleo u orientación erróneo de una idea. La causa se debe a una pequeña y no incluyente mentalidad. La solución consiste en entrenar la mente a fin de que sea incluyente, bien equipada y desarrollada desde el punto de vista de la inteligencia moderna. Por errónea integración de una idea. Cada discípulo tiene un plan de vida y un campo de servicio elegido. Si este no existe, no es un discípulo. Puede ser el hogar, la escuela o un campo más amplio, pero es un lugar definido donde expresa aquello que está en él. En su vida de meditación y por medio del contacto con sus condiscípulos, hace contacto con una idea, quizás importante para el mundo. Inmediatamente la capta y trata de integrarla al propósito y plan de su vida. Tal vez para él no tenga aplicación definida y no sea la idea con la cual debería trabajar. La excesiva actividad de su mente es probablemente responsable de que haya captado así la idea. Las ideas percibidas con las cuales se hace contacto no son necesariamente ideas con las que debe trabajar todo discípulo. Y el discípulo no siempre comprende esto. Capta la idea e intenta integrarla a sus planes, procurando trabajar con energías para las que temperamentalmente no está preparado. Impone una corriente de energía sobre su cuerpo mental y no puede manejarla, produciéndose el consiguiente desastre. Muchos buenos discípulos manifiestan excesiva actividad y fertilidad mentales y no logran objetivos buenos y constructivos o actividad vital.
captan cualquier idea que se cruce en su camino sin discriminación alguna. Esta es la ilusión producida por la adquisición. La causa es la captación egoísta por parte del yo inferior. Y aunque el discípulo no se dé cuenta de ello, la idea de su propio desinterés le produce el espejismo. La solución es un espíritu de humildad. Por errónea corporificación de las ideas. Esto se refiere principalmente a las dificultades que encuentran esas almas desarrolladas que hacen contacto con el mundo de la intuición e intuyen las grandes ideas espirituales, cuya responsabilidad es corporificar en alguna forma automática y espontáneamente mediante una entrenada y rítmica actividad del alma y de la mente, trabajando siempre en la más estrecha colaboración. Se establece contacto con la idea, pero es erróneamente revestida de materia mental y por consiguiente incorrectamente lanzada a la materialización. Por ejemplo, se la integra en una forma mental grupal cuyo color, nota clave y sustancia son totalmente inadecuados para su correcta expresión. Esto ocurre mucho más a menudo de lo que se cree. Concierne a las interpretaciones superiores del aforismo hindú. Mejor es el propio Dharma que el Dharma de otro. Esta ilusión es producida por la errónea discriminación en lo que se refiere a la sustancia. La causa se debe a la falta de entrenamiento esotérico en la actividad creadora. La solución consiste en aplicar los métodos de quinto rayo, los métodos aplicables al plano mental. Este error rara vez lo comete el aspirante medio y concierne a esta ilusión como se aplica como prueba a muchos iniciados de grado bastante avanzado. El discípulo común, como ustedes y otros de este grupo, escasas veces hace contacto con una idea pura. De allí que difícilmente necesiten corporificarla. Por errónea aplicación de las ideas. ¿Cuántas veces esta forma de ilusión desciende sobre un discípulo, hace contacto intuitiva e inteligentemente con una idea? Observen la diferencia expresada aquí y la aplica mal. Este es quizás un aspecto de la ilusión sintética o la ilusión en el plano mental, tal como el hombre moderno hace contacto con él. La ilusión varía en cada época, de acuerdo a lo que la jerarquía intenta realizar o a la tendencia general de los pensamientos de los hombres. El discípulo puede, en consecuencia, ser arrastrado a una actividad y aplicación incorrectas de las ideas, debido a que la ilusión general, que surge de los 6 tipos de ilusión a que me he referido anteriormente, predominan en su mente. Podría continuar extendiéndome sobre los medios por los cuales la ilusión atrapa al incauto discípulo, pero esto bastará para despertar en ustedes ese análisis constructivo que conduce del conocimiento a la sabiduría. Hemos dejado sentado que las 7 formas principales en que actúa la ilusión son: 1, percepción errónea.
2, interpretación errónea. 3, apropiación errónea. 4, orientación errónea. 5, integración errónea. 6, corporificación errónea. Y 7, aplicación errónea. Estas constituyen el tercer paso hacia la expresión. También es cualificada la forma de expresión. Así se producen las 7 formas de ilusión. Quizás pueda llegarse a captar algo de la secuencia del desarrollo si se comprende que el proceso de la meditación en sus 3 principales partes puede dividirse de la manera siguiente. El aspirante está en el sendero de probación, utiliza la concentración y es el maya. El discípulo, el sendero del discipulado a través de la meditación y trabaja sobre el espejismo. El iniciado es el sendero de iniciación, la contemplación y trabaja para disipar la ilusión. Aquí está entonces cómo tenemos que estar trabajando. El maestro en este libro da muchísima información para que nosotros en la evolución en que cada uno de nosotros estemos disipando más seguros nuestro espejismo, nuestro maya o la ilusión, como ustedes quieran ver. Dice aquí, la clasificación precedente bastará para demostrar la conexión que existe entre el proceso de la meditación y el problema que deben enfrentar ustedes. ¿Les digo algo? Aquí hay mucha información para nuestros queridos hermanos. El aspirante, el aprendiz. El discípulo, el compañero. El iniciado, el maestro. Sí, pero hay que trabajar exactamente en lo que dice ahí. Es todo. La técnica para disipar la ilusión empleada por el iniciado es la contemplación. Pero ¿de qué sirve elucidar esto con ustedes si no son iniciados? Si describiera los procesos peculiares empleados por un alma en contemplación para penetrar por un acto de la voluntad entrenada y mediante algunas fórmulas de primer rayo y disipar la ilusión, ¿le sería de beneficio para algo o solo satisfaría su curiosidad? Creo que no le serviría de nada. Concluiré, por lo tanto, mis observaciones sobre este punto, relacionado con la ilusión, de acuerdo a la etapa evolutiva en que se encuentran. El espejismo es su problema y el problema del mundo en este momento. Algunos de ustedes cuyos cuerpos mentales están en proceso de organizarse pueden hallarse en cierta medida envueltos por la ilusión, pero su mayor problema como grupo e individuos es el del espejismo. Su campo vital de experiencia se halla en los niveles superiores del plano astral. Su trabajo es vencer el espejismo, cada uno en su vida individual y como grupo. Emprender más tarde la ardua tarea de ayudar a disipar el espejismo mundial. Quizás más adelante podrán estar capacitados para hacerlo si se someten al entrenamiento y como individuos comprenden y dominan sus espejismos personales. En cuanto hayan comenzado a hacer esto, podré utilizarlos como grupo.
Pero antes que puedan trabajar como grupo y ayudar a disipar el espejismo mundial, tienen que comprender mejor y dominar más definitivamente los espejismos y las ilusiones de la personalidad. Ha llegado el momento de ayudarlos a encarar más drásticamente este problema del espejismo, teniendo en cuenta el predestinado servicio grupal a prestar y no su liberación personal. Por lo tanto, les pido que trabajen con renovado valor, determinación y nueva comprensión y continúen durante otro año. Dedicarán sus esfuerzos a esta tarea, pues verdaderamente es una tarea. Tenemos entonces que el espejismo es en el plano astral. Cuatro cosas necesitan captar los que trabajan con el espejismo. Cuatro reconocimientos básicos que cuando se comprendan servirán para aclarar e iluminar, por lo tanto, enderezar su camino. 1. Cada ser humano se encuentra en un circundante mundo de espejismo, resultado de su propio pasado, con su erróneo pensar, sus deseos egoístas y la errónea interpretación del propósito de la vida. No hay ni ha habido comprensión del designado propósito de la vida, tal como lo ha visualizado el alma, y no podrá verlo hasta que no exista cierta definida organización del cuerpo mental. ¿Ve? La vida de deseo, pasada y presente, de su familia, la cual se hace cada vez más poderosa a medida que transcurre la evolución. La vida de deseo del grupo familiar se acentúa y destaca, constituyendo entonces tendencias y características psicológicas heredadas y manifestadas. El espejismo nacional, suma total de la vida de deseo, más las ilusiones de cualquier nación. Estas características se denominan nacionales y son tan persistentes y marcadas que se las reconoce generalmente como encarnados rasgos psicológicos nacionales. Están basadas, por supuesto, en las tendencias de Rayo, la historia y las interpretaciones mundiales, y constituyen en sí mismas un espejismo, del cual debe zafarse cada nación a medida que avanza hacia la comprensión de la realidad y su identificación con ella. De una ampliación de la idea anterior hasta abarcar lo que llamamos espejismo racial, empleando la palabra raza para denominar a la humana. Constituye un espejismo o serie de espejismos muy antiguos, deseos arraigados, poderosas aspiraciones de cualquier clase y definidas formas de creación humanas que fluidas, envolventes y palpitando con vida dinámica, tratan de retener la conciencia de la humanidad en el plano astral. Este espejismo lo constituye el dinero y su valor material, deseo ilusorio que se extiende como densa bruma, obstruyendo la visión de la verdad y distorsionando la mayor parte de los valores humanos. 2. Se ha de comprender que esta bruma, espejismo que envuelve a la humanidad en esta época, es una cosa sustancial y definida y ha de tratársela como tal. El discípulo o aspirante que intente disipar el espejismo, ya sea en su propia vida o como servicio prestado al mundo,
Debe reconocer que está trabajando con sustancia, destruyendo las formas que ha asumido y desintegrando la sustancia material omniabarcante, que es materia en el mismo sentido en que las formas mentales son cosas sustanciales. Pero, y he aquí un punto muy importante, de naturaleza menos sustancial que las formas adoptadas por el espejismo en el plano astral. 3. El espejismo astral constituye una forma de energía de gran potencia debido a 3 factores. A. Constituye un ritmo tan antiguo, inherente a la sustancia astral misma, que le resulta difícil al ser humano percibirlo o comprenderlo, siendo el resultado de una larga actividad del deseo humano. B. Es parte integrante de la propia energía del hombre, que es para él la línea de menor resistencia y parte también de un gran proceso mundial y del proceso de la vida individual. En sí mismo no es erróneo, sino un aspecto de la realidad. La comprensión de esto implica, lógicamente, las ideas del hombre al respecto. C. Además, es de naturaleza definidamente atlante, habiendo llegado a una etapa muy elevada de desarrollo en esa raza. En consecuencia, solo puede ser disipado finalmente por la raza aria, utilizando la correcta técnica. El individuo que está aprendiendo a disipar el espejismo tiene que hacer 2 cosas. Primero, permanecer en el ser espiritual. Segundo, mantener la mente firme en la luz. Por lo antedicho, puede deducirse que la energía del plano astral, a medida que se expresa en la sensual vida de deseo de la raza, produce los principales espejismos de la humanidad, que solo pueden ser disipados, dispersados y disgregados mediante la introducción de la energía superior de la mente impulsada por el alma. 4. Los espejismos que esclavizan a la humanidad son A. El espejismo del materialismo. B. El espejismo del sentimiento. C. El espejismo de la devoción. D. El espejismo de los pares de opuestos. Y E. El espejismo del sendero. En la próxima cápsula, como dice aquí, hablaremos más detalladamente sobre estos espejismos. Hemos podido estar escuchando y dice ahí el maestro que no hay nadie que no tenga un espejismo. Difícil es darse cuenta porque el maestro insiste cada rato en decirlo, pues ni siquiera sabíamos que existían. Nos acaba de dar los espejismos que esclavizan a la humanidad y cada uno de nosotros nos encontramos en un espejismo de eso. ¿Cómo trabajar y todo eso? Bueno, en la próxima cápsula nos dice el maestro qué es lo que tenemos que hacer para todo ello. También, como pudimos escuchar, es que hay que romper el pasado. Ese espejismo del pasado no nos deja absolutamente nada y nosotros seguimos en el pasado sumergidos enormemente. Una cosa es recordar, por decir, el día 6 fue el desembarco de Normandía en 1945, y bueno, pues se dice que se ganó la guerra y todo eso. Por una parte era disipar un espejismo y por otro lado se creó
otro tanto. Una cosa es recordar ciertos acontecimientos como historia y quedarnos ahí nada más, pero estar duro y duro y duro en el pasado y querer seguir viviendo en el pasado, eso es imposible y es uno de los grandes espejismos. Mi nombre, recuerden, es Eloy Bertel y su servidor. Nos vemos y nos escuchamos para la próxima cápsula. Muchas gracias.